Bienvenido a este foro Next Educación. Hoy vamos a hablar de medicina del futuro pero que es ya del presente, algo que nos interesa a todos, no solamente a las personas relacionadas con el Sistema Nacional de Salud, a todos nosotros, desde luego, como ciudadanos. Hablamos con una mesa excepcional. Está con nosotros Fernando Martín, él es investigador del Instituto Carlos III, es profesor de Informática Biomédica. También nos acompaña Carlos López Otín, catedrático de la Universidad de Oviedo en Bioquímica y Biología Molecular. Nos acompaña Juan Cruz Cigudosa, él es consejero de Universidades, Innovación y Transformación Digital en el Gobierno de Navarra. Y está con nosotros Federico Plaza, vicepresidente de la Fundación Instituto Roche, que nos apoya en la organización de este foro. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Va a ser, estoy seguro, un debate apasionante, pero antes queremos ir al Ministerio de Sanidad. Queremos escuchar a Celia Gómez. Ella es la directora general de Ordenación Profesional. Hablamos de medicina del futuro. Tenemos la oportunidad de dialogar con Celia Gómez. Ella es la directora de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad. Bienvenida, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Tenemos mucho interés en esta entrevista en saber dónde estamos, dónde pasamos en relación a la medicina personalizada de precisión. Yo creo que estamos en un momento en el que, después de muchas experiencias, de proyectos, de cómo se produce siempre el aprendizaje también en el ámbito sanitario, en el ámbito clínico, ya se van conformando planes. Mismamente también el propio Ministerio tiene un plan de terapias avanzadas en el cual pues la genómica y todas las ómicas tienen un papel principal, en las cuales además, como bien sabemos, el uso de los datos, del Big Data, es un elemento clave para poder abordar procesos clínicos, para poder experimentar o probar o acercarnos a nuevos medicamentos o a distintas y nuevas formas de tratar enfermedades. Sí, pero los médicos no tenían esa instrucción, ahora se enfrentan a un elemento nuevo, no se les enseñó en la facultad, no se les habló sobre la medicina personalizada de precisión. Efectivamente, ¿no? Y tenemos que trabajar tanto en esa formación continuada, ¿no? Es verdad que los hay que han, por su propio interés, ¿no? Y justo porque eran herramientas que necesitaban para poder avanzar, lo han trabajado, y ahí tendremos quizás una cantera de líderes para poder ayudar en ese proceso al resto, ¿no? Como casi todo lo que hay que hacer en organizaciones tan grandes como las sanitarias, pues utilizar esas personas para poder hacer esa gestión de cambio, porque en verdad es un cambio de paradigma, como decía, en la forma de hacerlo. Y también pensar en que las nuevas generaciones que se están formando y que se tienen que formar, las que van viniendo, tienen que incorporar eso en el currículum desde el primer momento. Eso en relación con los médicos que están ya en ejercicio, incluso que llevan varios años, pero ¿qué pasa ahora? Los que están en la facultad, ¿reciben la información suficiente, la formación con relación a esta medicina personalizada de precisión? No en todas las facultades al menos. Ese es un tema que, igual que otros de la propia formación de grado, que tenemos que abordar con las universidades, con los decanos de medicina y de enfermería, porque tiene que pasar a formar parte de ese currículum básico. Sí que lo hemos planteado, y así estamos haciendo la revisión de los programas de las especialidades médicas con los residentes, ¿no? Con los que hacen la formación sanitaria especializada, como un elemento del currículum transversal que deben de tener, y que hay elementos que cambiar también en esa formación especializada. Tenemos la sensación de que vamos más adelantados en la captación de datos que no en su análisis, por tanto, en la obtención de conclusiones para después poderlas aplicar. Efectivamente, también porque ha habido muchos distintos proyectos, ¿no? Separados,
que yo creo que parte del aprendizaje que hemos tenido es que el hacer proyectos dentro de lo que estamos hablando de nuestro país, pero si no lo podemos extender a un nivel más amplio, tenemos que compartir las experiencias, ¿no? Es verdad que, como decía antes, nuestro aprendizaje y la mejor manera de enseñar también incluyendo la Big Data y la medicina personalizada es a propósito de casos, con el análisis de casos de éxito, porque es la manera en la que se visualiza la utilidad, y nos faltaban dar ese salto a proyectos colaborativos de mayor escala, ¿no? Que son los que nos van a permitir también dar el salto a una utilización global, ¿no? de la información y de los datos, y ese es el reto que tenemos ahora, ¿no? Y que además la Unión Europea nos lo ha planteado también y nuestro país lo tiene en su plan de reforma y transformación y resiliencia, ¿no? En nuestra estrategia de salud digital tiene un elemento como elemento clave este salto, ¿no? Al Big Data, a la inteligencia artificial, a la machine learning, a todo lo que son el uso de grandes volúmenes de datos. ¿Y qué ha cambiado después de la pandemia? Porque en algunos aspectos de la vida se ha dicho la pandemia ha acelerado los procesos, en otros los ha detenido, como por ejemplo en la atención al medio ambiente, porque se ha dado prioridad a otras cuestiones. ¿Qué ha sucedido realmente? Fue muy acelerado el proceso de la utilización de los datos, tanto de los datos clínicos como de otros datos, ¿no? Del entorno que nos ayudaron a conocer, y desde luego era fundamental y ha sido fundamental para la gobernanza de la pandemia y para poder, en todos los ámbitos, incluido también el de la fabricación de las vacunas, pero en la propia gestión de los casos que se producían, lo fundamental fue hacer, que eran casi el milagro de un día para otro, poder tener herramientas con las que poder empezar a saber, a entender qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y yo creo que ese aprendizaje es el que ha permitido dar ese salto, dar también esa importancia a la salud digital como un elemento clave. Ya no es solo una herramienta, es una estrategia que es básica para el Sistema Nacional de Salud. Nos ha hablado del plan de terapias avanzadas, pero ¿dónde estamos en ese proceso? ¿Cuándo se aplicará? Bueno, el plan está ya, digamos que en marcha, y ahí de lo que se trata es de trabajar en proyectos concretos sobre patologías y sobre determinados procesos de enfermedad en los cuales poder utilizar, digamos, financiar esos proyectos y poder utilizar metodologías de las que estamos hablando, ¿no? Del uso de datos, de datos masivos, del Big Data, para poder avanzar en ese tratamiento. Y de hecho hay pues muchos ensayos y proyectos en marcha a lo largo y ancho, ¿no? del país. El plan lo que quiere es también recoger todo el aprendizaje de esos casos de éxitos para poder ordenar al final qué es lo que buscamos, cuál es la estrategia también que se combina con la estrategia de salud digital, es poder tener herramientas que permitan que el acceso a los datos pueda ser un acceso equitativo en todo el conjunto del Sistema Nacional de Salud, de todos los profesionales y las profesionales, porque al final eso también es equidad. Eso permite que el conocimiento se difunda y el acceso a la información y a las oportunidades de terapia o a la prevención, porque también se aborda desde el punto de vista de la prevención y de la salud pública, pueda estar accesible desde un pequeño consultorio, un centro de salud o el despacho o la consulta de un médico de un hospital de tercer nivel, ¿no? Y por lo tanto dar ese impulso, ¿no? a la utilización de los datos y lo que alrededor del uso de los datos tenemos también, ¿no? Todos los aspectos de ética, bioética, de protección de datos que hay que combinar junto con el uso masivo de los datos. Pero nos ha dicho que para esa transformación se quieren apoyar en líderes. Efectivamente, sí, tenemos ahora mismo a punto de iniciar un proyecto de formación, de capacitación de líderes que, como decía, que ayuden a esa gestión del cambio, de la transformación digital de todas las comunidades autónomas y como una experiencia de inicio de un proceso que después
tendría que replicarse o va a tener que replicarse dentro de cada uno de los servicios de salud, y básicamente se centra, bueno, pues en profundizar en el conocimiento del análisis de los datos, de qué es el Big Data, cómo se puede utilizar, qué es la inteligencia artificial y cómo nos puede ayudar en procesos de tomas de decisiones a la hora de tratar a pacientes, o de cómo elementos de los entornos en los que viven las personas deben ser tenidos en cuenta a la hora de abordar la situación y sus problemas de salud o la prevención en determinados momentos también de enfermedades. Esto, en definitiva, es un gran cambio cultural. ¿Cómo se gestiona eso? Es un gran cambio cultural y, como cualquier cambio cultural, tiene dificultades para producirse. Necesitamos, porque es un proceso necesario, ¿no? Un proceso que además va viniendo solo y deberíamos de gobernarlo, ¿no? Para llevarlo justo al beneficio de la sociedad y no que se gestione solo. Por eso se basa la estrategia fundamentalmente en establecer esa, digamos, formación de liderazgos o de personas que puedan ser referentes para el resto a la hora de cómo utilizarlo. Y desde luego con una perspectiva holística, ¿no? Es decir, en el que no solamente hablemos de enfermedades, sino también de prevención, de salud pública, con la visión del One Health, es decir, de que todo influye el medio ambiente, y antes lo comentábamos, influye la sanidad animal, no vivimos aislados en el mundo, todo nos afecta, y tener esa visión global es fundamental a la vez que hacemos ese cambio cultural de transformación digital que nos tiene que llevar a una mejor sanidad, a una mejor manera de tratar a los pacientes. La semana pasada, en el Consejo de Ministros de Salud de la Unión Europea, se habló del espacio europeo de datos en salud. Ahí estaba la secretaria de Estado, Silvia Calzón. ¿Qué nos va a aportar ese espacio? ¿En qué va a cambiar esto con relación a los pacientes? Cuando hablamos en nuestra estrategia de salud digital en España del Data Lake, del lago de datos, llevemos eso, y es un proyecto que en Europa se ha asumido, el tener ese espacio de datos, que sería lo mismo que estamos hablando a nivel español, hablarlo a nivel europeo, porque además, si algo nos ha enseñado también la pandemia, es que las fronteras no existen, ¿no? Que cuantos más datos podamos abordar, sobre todo en un espacio que tenemos muchos elementos en común, nos va a ayudar a esa mejora en el conocimiento, y por lo tanto puede ayudar también a esa manera diferente y mejor de tratar a los pacientes, de revolucionar la forma de hacer medicina. Ese lago de datos, inmenso lago de datos europeos, de nuevo nos conduce a esa idea de que datos tenemos muchos, pero de nuevo el reto es cómo lo aplicamos, cómo sacamos las conclusiones y luego las aplicamos. Claro, tenemos, por un lado, teníamos y todavía tenemos muchos silos de datos, ¿no? Que esa es la primera parte en la que se trabaja y se quiere seguir trabajando, que es no tener los datos separados, sino datos que se puedan, o que al menos puedan interoperar, ¿no? Sino compartir también ese espacio, y es parte de lo que la Secretaría de Estado también hablaba la semana pasada. Y después, bueno, que esos datos, tenemos herramientas, y de esas herramientas pues estamos hablando de inteligencia artificial o del machine learning, de cómo poder analizar esos datos que nos lleven a conclusiones y que nos ayuden a organizar el conocimiento, porque si no, bueno, pues sería, claro, sería como no tener los datos, ¿no? Entonces se trata de estructurarlos y de dirigirlos con el conocimiento de los profesionales sanitarios que saben qué buscamos, ¿no? Al principio de esta interesante conversación yo le preguntaba sobre dónde estamos, cuál es la situación, y me gustaría terminar preguntándole por la velocidad de recuperación, por la velocidad de aplicación de todo aquello que tenemos que hacer para ponernos al día. Yo creo que estamos acelerando el proceso, ¿no? Yo creo que la pandemia también ha ayudado a acelerar ese proceso, tanto en la necesidad sentida, ¿no?, de todos de acelerar el proceso, porque no es nuevo, antes comentábamos, llevamos años hablando de ello. Tenemos además el reto de los fondos
europeos que también nos ponen, bueno, pues unos retos de plazos que ayudan también a ese proceso de transformación, y porque en sí mismo estos procesos de análisis de datos y de trabajo con los sistemas de información en sí mismo producen aceleración en su desarrollo, con lo cual yo creo que debemos ser optimistas, ¿no?, en cuanto a que sí tenemos resultados, pero tendremos una aceleración en el trabajo y en el cambio en estos años tan inmediatos, ¿no? Pues nos quedamos con ese diagnóstico, con la aceleración en la que estamos. Celia Gómez, muchísimas gracias por habernos situado. Gracias por esta entrevista, señora directora general. Muchas gracias a ustedes. Interesante entrevista la de Celia Gómez. Sabemos, por tanto, el punto de vista, cómo ve las cosas el Ministerio de Sanidad. Y ahora queremos entrar directamente en el debate. Y hablamos precisamente con Federico Plaza porque nos gustaría saber en qué momento, por qué se toma la decisión ahora de realizar este estudio y cuál es, brevemente, por favor, su estructura. Muchas gracias, Manuel, y gracias a los ponentes que nos acompañan, que son parte de los coautores del documento. El documento es fruto de un consenso en el que han participado expertos de diferentes disciplinas y luego asesores también multidisciplinares, porque entendemos que la medicina personalizada de precisión claramente tiene que tener un perfil multidisciplinar. Y precisamente la multidisciplinariedad es la que nos ha animado a hacer este documento, o a promover este documento. Lo han hecho ellos, no lo hemos hecho nosotros. ¿Por qué motivo? Porque se ha producido un hito importante en los últimos años de confluencia, por una parte de la eclosión de las ciencias ómicas, de la genómica y otras ciencias ómicas, junto con un desarrollo exponencial, por decirlo de alguna forma, de la salud digital. Y esto ha condicionado claramente que el sistema sanitario se tenga que adaptar a esta transformación, porque van a ir de la mano el conocimiento puramente biológico, puramente científico, con el conocimiento de los datos. Para ello, ¿qué hace falta? Que los profesionales también estén capacitados, estén formados, tengan las habilidades, tengan los conocimientos, no únicamente las herramientas, sepan utilizar esas herramientas, se comuniquen entre sí en el mismo lenguaje. Y como la transformación del sistema evidentemente pasa por esos más de 600.000 profesionales que hay en el sistema, es importante que estén impregnados no de esta filosofía, sino que tengan las pautas y tengan el conocimiento que lamentablemente no han estudiado o no hemos estudiado en nuestra carrera, porque esto ha llegado muy recientemente y quizás solo las últimas generaciones, y a veces ni eso, han tenido la posibilidad de desenvolverse en este ámbito. El documento, y ya termino, es un documento, aquí lo tengo en la mano, sencillo en cuanto a que es fácil de leer, pero muy profundo en cuanto a que aborda los temas con cierta profundidad para que sea una guía de utilidad práctica para el Sistema Nacional de Salud. Lo que pretende es definir una serie de dominios en los que haría falta esa formación. Se desarrollan los dominios en competencias, hasta 58 competencias distintas, y luego se aterrizan esas competencias sobre los diferentes perfiles de profesionales que en este momento necesitarían esta capacitación en función de dónde desempeñan su actividad en el Sistema Nacional de Salud. Y además se modula, de manera que se intenta ajustar la formación que necesita cada profesional en función de la posición que ocupa. No es lo mismo un informático en ciencias de la salud o un informático que trabaja en ciencias de la salud que, por ejemplo, un especialista como un oncólogo clínico, como un oncólogo médico. Y esta es un poco la filosofía del documento. Bien, pues le preguntamos al consejero de Universidades del Gobierno de Navarra, precisamente por las necesidades formativas de esos profesionales, ¿no? Porque precisamente estamos hablando de medicina de precisión, precisemos también las necesidades formativas de esos profesionales. Bueno, en primer lugar agradecer que ha hecho posible la Fundación Instituto Roche la generación del documento y que hayan contado conmigo. Yo voy a ser también explícito y concreto. Muy bien. Tres niveles de formación. Pero hay una cosa que nos une. Tenemos un déficit formativo en todo lo que tiene que ver con medicina de precisión enorme. Lo tenemos. Entonces, cuanto antes nos podamos a cambiarlo, mejor. A tres niveles. A nivel de planes de estudio en las facultades de medicina. Igual le sorprende, pero todavía no existe en casi ninguna facultad en el plan docente la asignatura de genética clínica. No existe. Así, claro, no existe. Hay profundidad en bioquímica, pero en genética clínica, que se permiten el llevar a los pacientes los avances, por ejemplo, en el caso de la genómica directos, no existe. Segundo, hay un déficit tremendo de formación posgrado.
másteres, cursos de experto, títulos propios. Nos parece que hay muchos, en realidad hay muy pocos en España comparado con el resto de Europa. Y tercer punto, y para mí el más crítico porque es lo que origina lo que pasa detrás, hacia abajo. En España somos el único país de Europa que no tiene reconocida la especialidad de genética clínica en sus hospitales. Somos una rareza extraordinaria. Y como eso ocurre, la gente no se plantea hacia abajo que tiene que haber genética en la facultad, que tiene que haber cursos, y luego además tiene un impacto brutal, porque como decía antes la directora general, ahora mismo la genética, la genómica, todo el mundo de las ómicas, tiene impacto muy transversal en todas las especialidades. ¿A dónde van a acudir un traumatólogo que quiera saber algo de genética en su hospital si no hay un especialista de genética? Consejero, sabemos todo lo que no hay, pero ahora me gustaría saber qué materias hay que poner, porque así entre todos pueden intervenir cuando quieran. Así, hagamos una relación rápida de lo que hay que poner. ¿Qué diría usted? Bueno, lo primero, que sea un troncal la genética clínica. Bien. Es una medida concreta, fácil y accesible. Que sea troncal la medicina de precisión en los cursos de la facultad. Carlos, ¿cómo lo ve Carlos López Otín? Bueno, muchas gracias por esta invitación a la Fundación, Instituto Roche y a vosotros. Un placer y un honor. Tenéis en vuestro logo la palabra más importante para mí, que es educación. Esto es un ejemplo clarísimo de que si no nos educamos globalmente vamos a perder el tren de la innovación. Hemos perdido muchísimos. Este no lo podemos perder porque cuando le preguntas a la sociedad qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, las grandes preguntas de hoy ya no son solo de dónde venimos y quiénes somos, es la salud y la enfermedad. Son preguntas que nos abruman y todos queremos saber. El sábado de una conferencia de pacientes con cáncer había centenares de pacientes que sabían muchísimo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Educar, dedicar todos los esfuerzos a crear estructuras pedagógicas. Este documento es para los profesionales de la medicina, del sector sanitario, porque son los primeros que se tienen que enfrentar a algo que no han aprendido, que no conocen y que en la universidad tampoco se está enseñando. Os lo digo porque vosotros, ¿por qué no? Porque tampoco los profesores se han formado. Falta la genética para que se formen, ¿no? Especialistas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en concreto? Insertar el conocimiento de los lenguajes biológicos, genómico, metagenómico, epigenético, metabolómico, para que no sean temas extraños, no sean palabras raras. ¿Quién iba a pensar que la palabra PCR o las siglas PCR iban a ser conocidas universalmente? Su inventor murió sin saber el impacto que había tenido. Los científicos lo tenemos. Yo el día que recibí la primera vacuna y bajé a comprar el pan, unos jubilados de la cola del pan me preguntaron, ¿qué vacuna te has puesto? Y cuando les dije la que me había puesto, me dijeron, vaya hombre, la peor, ¿no? Eran jubilados en la cola de una panadería, ¿no? Esto es impresionante porque, ¿por qué no decir lo mismo de un consejo genético en el que nos va la vida en ello? Porque son enfermedades que se transmiten y dependemos de que alguien nos cuente o no. Hay cosas que ni siquiera imaginamos que son posibles, como la selección de embriones, y es legal, ¿no? Con una información correcta. Nos va a cambiar la vida con las nuevas tecnologías, sobre todo técnicas que permiten editar el genoma, modificar, pero no abusemos de ello y así, si tenemos información, otros no podrán tomar las decisiones en lugar de nosotros. Está muy bien. Fernando, ¿qué aportaríamos? En esa relación sabíamos lo que no hay, pero ¿qué nos falta? ¿Qué vamos a aportar? Yo creo que todo lo que se ha dicho evidentemente es verdad, pero hay que hacer también énfasis en la necesidad de aprender a manejar datos. O sea, la genética es básica, pero la otra pata imprescindible para la medicina de precisión, porque esa precisión viene del análisis de grandes cantidades de datos sobre pacientes y sobre enfermedades. Entonces, los profesionales sanitarios tienen que entender la importancia de manejar esos datos de forma correcta y además necesitamos un pasito más, similar a lo de los consejeros genéticos, y es que también haya especialistas en informática médica, o biomédica, o bioinformática, llamemos como queramos. Es decir, las personas que se van a encargar de desarrollar los sistemas de información que luego dan soporte a toda la práctica de la medicina de precisión.
Entonces, esas para mí son las dos principales lagunas. Luego hay otras cosas muy importantes, como son los conceptos bioéticos que están desarrollados en el informe. O sea, en el informe hay 6 grupos de competencias y luego podemos entrar en ellas en más detalle. Veamos un momentito los perfiles profesionales también, porque nos falta todo esto, pero para todos habrá que identificar cada uno de los perfiles y qué se le da. Absolutamente. El documento es extraordinario en esto, porque cada uno de nosotros propuso a cada sector del personal sanitario, de todos, incluyendo el personal de laboratorios, personal clínico, tanto de cirujanos como personas que tienen otra visión de la medicina, otras responsabilidades. Cada uno en el documento está especificado qué proponemos, hasta dónde se tiene que llegar en cada grupo. Yo fomentaría primero cambio de los programas educativos en las facultades de medicina. En las facultades de biología o de bioquímica hay ya más impregnación de esta información, por lo que decía Fernando, ¿no? Porque allí todos trabajamos ya con datos. Los próximos diluvios no serán como los del Arca de Noé, serán de datos. Y hay que interpretarlos y entenderlos y con una mirada humana, porque los algoritmos todavía tienen ese espacio gris en el que hay que tomar decisiones que no las toman ellos los algoritmos por nosotros, ¿no? Luego, mirada humana, esa solo se puede conseguir con formación, con educación. Universidad, cambio de planes, mejorar, introducir asignaturas. No nos importan las barreras, no nos importa romper barreras de especialidades. Las especialidades ahora están difuminadas. En esta mesa hay de todo tipo de especialidades. Y segundo, crear formaciones específicas. Yo creo que másteres específicos o títulos propios sería la solución. Desde una consejería de universidades, ¿lo ve posible, próximo, o la universidad va muy lenta para ir absorbiendo lo que recomiendan ustedes como expertos? Pues, si me permites, efectivamente es posible. Se puede hacer y lo estamos haciendo. Algunas comunidades lo estamos haciendo ya. Coincido plenamente en la transversalidad de lo que se ha dicho. O sea, tenemos que permitir a que el alumno, durante su época de universidad, forje su propio futuro porque tenga acceso a cosas que antes no eran pensadas. Yo estoy seguro que si ahora mismo ofrecemos cursos de datos a los alumnos de profesiones de grados sanitarios, medicina, van a apuntarse en masa. De hecho, está pasando. Nosotros en Navarra tenemos, en el curso que hicimos en septiembre de medicina personalizada para alumnos de medicina, se nos apuntaron más alumnos de datos que de medicina. ¿Verdad? Pues sí. Entonces, eso es así. Entonces es cierto y se puede hacer seguro. Muy bien. Una mirada internacional, por favor, Fernando, porque usted ha tenido relación, por ejemplo, con el caso de Australia. ¿Dónde estamos en ese lugar? ¿Qué pasa en nuestro entorno? Por lo menos para tener una idea. Sí, yo creo que hay países que ya han dado un recorrido en el tema de la profesionalización, que es básicamente definir las competencias, definir programas de certificación de profesionales, programas de acreditación de programas educativos. En España todavía vamos un poco retrasados en ese área. Es bastante casualidad que 2 semanas después de terminar nuestro informe, la asociación o la patronal de la industria genómica australiana publicó un informe del mismo tipo en el que identificaban también las competencias en medicina de precisión, pero en ese caso, en vez de para profesionales sanitarios, era para personas que trabajaban en la industria de la farmacéutica, diagnóstico, biotecnología, etc. Entonces, es muy curioso porque el informe se parece mucho al nuestro, las competencias y los grupos de competencias son similares, pero luego tiene algunas diferencias por el destino final de este trabajo. En Australia llevan muchos años definiendo competencias para todas las profesiones sanitarias y llevan mucho tiempo. Por ejemplo, yo participé en un marco de competencias similar a este para salud digital, en el que hoy ya se han certificado más de 1.500 profesionales que hacen un examen, o sea, se ha desarrollado un temario y las personas, los profesionales sanitarios, preparan el examen, hacen el examen y si lo aprueban, pues son certificados en salud digital. Y luego tienen que recertificarse cada 3 años. Mediante asistencia a cursos o mediante varias posibilidades. Entonces, yo creo que, bueno, luego lo hablaremos, pero este informe es una herramienta para empezar un camino. O sea, esto no es el final de nada, es el principio.
Esto es la base para empezar a trabajar en definición de currículos, definición de exámenes de certificación de individuos, elaboración de guías para acreditar programas educativos. Todo es el tipo de trabajo que todavía tenemos que hacer. Sí, gracias, Fernando. Pero queremos hablar también de los pacientes. Este no es un programa solo para profesionales, no lo es solo para la academia y no lo es solo para la administración. Al fin y al cabo, los pacientes tienen que estar en el centro. Y de esa cuestión queremos preguntarle a Federico Plaza. Y la pregunta concreta es decirle cómo los propios profesionales pueden estimular la participación de los pacientes. Gran pregunta, y además en el documento hay sensibilidad en relación con esto. Y hay sensibilidad porque también incluso experiencias internacionales lo demuestran. En el Reino Unido, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud publicó un documento que es un referente donde deja claro que los pacientes no son únicamente los beneficiarios de esta transformación del sistema, tienen que ser parte activa de la transformación del sistema. Y de hecho, cuando hablamos de los dominios en que se estructura el documento, que hay dominios relacionados con determinantes en salud, con salud comunitaria, bueno, hay un dominio específico que se denomina así, salud participativa. ¿Y qué es la salud participativa? Lo tenemos en el documento. Y si vamos a la página 28 del documento, tenemos los dominios de salud, el dominio de salud participativa y las competencias concretas que hay hasta 6. Decisiones clínicas compartidas. El paciente está más informado, más formado y es partícipe de la decisión definitiva en relación con su tratamiento, en relación con su seguimiento, en relación con el curso de su enfermedad. Preferencias del paciente en cuanto al grado de profundidad con el que tiene que fluir la información hacia él. Habilidades de comunicación adecuadas en la relación entre el clínico y el paciente. Hay que verificar bien que el paciente entiende la información en los últimos detalles. La parte, por ejemplo, incluso relacionada con el contacto emocional, que es muy importante entre el médico y el paciente. Se considera por parte del grupo de expertos que un dominio específico son estas competencias en salud participativa, porque el documento pretende ser inclusivo y que el paciente sea parte de él y luego, por supuesto, se beneficie también de él. Hay algunos elementos que yo creo que nos interesan mucho, ¿no? Como es el modelo psicosocial. Porque al final todo lo ambiental está relacionado, todo lo psicosocial está relacionado y me gustaría mucho que además de hablar de la cuestión estrictamente científica, lo enmarcáramos en ese concepto. ¿Le parece, Carlos? Me parece fundamental. No tiene sentido hoy, para mí, nada si no se hace en un entorno social. Por decir un ejemplo muy cercano, en nuestro laboratorio, 35 años haciendo experimentos ómicos, genomas, hemos descifrado miles de genomas, especialmente de pacientes con cáncer, pero todos mis estudiantes y discípulos saben que no se hace nada si no tiene un fin social, una perspectiva social, a corto, medio o largo plazo. Ese es el objetivo. El principal pensamiento que yo creo que nos unió a todos y que lo decía Federico ahora, que en el documento tenía que hablar de los pacientes, no solo del personal sanitario, de los investigadores o de los políticos que lo tienen que implementar, de los pacientes. ¿Por qué? Porque todos vamos a estar enfermos, vamos a ser todos, va a ser el colectivo más homogéneo y más democrático que existe en la sociedad del futuro. Hablamos de la medicina del futuro, y así es como se llama esto, configurando la medicina del futuro. Tenemos que hablar de configurar la salud del futuro. ¿Por qué? Porque la medicina surge y ha surgido para responder a nuestras imperfecciones. Pero si pudiéramos no solo conocer para curar, sino prevenir para vivir, avanzaríamos muchísimo. Ese es el principal fuente de la educación y el conocimiento de todo esto que parece abstracto, en realidad lleva a que la sociedad se eduque y sea corresponsable de su salud. Porque tú eres sociólogo y preguntas algo tan clave como ¿va a ser sostenible un sistema en el que hasta hace poco descifrar un genoma era una tarea carísima, inaccesible y pocas personas capaces de leer genomas? Tiene que ser sostenible de alguna manera, porque no vale preguntar solo cuál es el precio de implementar esto. La pregunta correcta para mí es ¿cuál es el precio de no implementarlo? Claro. Fernando, vamos a hablar sobre esa cuestión, si les parece una ronda, porque creo que es una cuestión bastante central. Yo quería hacer énfasis en que la medicina de precisión se distingue de lo que hemos llamado antes medicina genómica,
en que tiene un enfoque más holístico. La medicina genómica, cuando nació hace 20 años, cuando se secuenció la primera versión del genoma humano, pensaba que con conocer los genes íbamos a ser capaces de desarrollar nuevos medicamentos, de diagnosticar mejor la enfermedad, y hemos visto con el paso de los años que no es tan fácil, que además hay que tener en cuenta otros factores, y son los factores de riesgo ambientales. La mayoría de las enfermedades complejas se deben a causas ambientales y genéticas. La comunidad investigadora nos hemos dedicado mucho a analizar los genomas, pero hemos avanzado menos en entender los factores de riesgo que afectan individualmente a las personas. Y ahora, con la salud digital, con el desarrollo del esposoma, el concepto que es el equivalente al genoma, pero para exposición a factores ambientales, pues estamos empezando a dar pasos en el sentido de tener información 360 grados alrededor de una persona. No solamente genética, sino también ambiental y también su itinerario clínico, lo que llamamos el fenoma. Entonces, para mí eso es el verdadero potencial de la medicina de precisión. Pues yo quería hacer una llamada de atención respecto a este enfoque holístico, ¿no? Nosotros estamos aquí debatiendo desde una posición, si me permitís, privilegiada. Pero la realidad es otra. Yo que ahora estoy expuesto al vaivén político, la sociedad va muy por delante de nosotros. O sea, la digitalización es tiene el mayor impacto en la democratización de la salud que nos podemos imaginar. 2/3, en mi comunidad, que es una comunidad pequeña, 2/3 de los navarros y navarras tienen acceso directo y usan de una forma extensiva la carpeta de salud. Ellos deciden cuándo van, qué datos quieren y cómo los quieren. Y eso es un enfoque completamente holístico porque se ve desde el paciente, no desde el ciudadano. Ni siquiera el paciente, desde el ciudadano. Entonces, es que la medicina de precisión no es que sea una necesidad que imponga la academia como una nueva evolución de tecnología, no. Es una demanda social evidente que está fomentada y sustentada en la digitalización, que sí es absolutamente democrática. Entonces, ese tema es que no podemos no hacerlo. Es para mí la parte más crítica, ¿no? La ciudadanía lo demanda. Queda claro, Federico. Sí, totalmente de acuerdo. En este momento no podemos poner puertas al campo. El paciente tiene acceso a muchísima información que le concierne a él directamente o que busca, y a veces esa información no es suficientemente validada o contrastada. Con lo cual el paciente tiene ansiedad de información en relación con su enfermedad y necesita ese juicio crítico que a veces no tiene porque no tiene la formación especializada suficiente. Y ese juicio crítico precisamente es el que se fortalece en el profesional con la formación en esta materia. Porque fijaros que esta materia, por decirlo de alguna forma, que es la confluencia ciencias ómicas, salud digital, todo el esposoma, como decía antes Fernando, al final tiene que ser parte del hilo conductor de una toma de decisiones clínicas desde la investigación hasta el seguimiento de los pacientes, pasando por el tratamiento, que sea más racional y más juiciosa, con más juicio clínico. Y ese juicio clínico es el que tiene que compartir el profesional con el paciente. ¿Cómo? Con herramientas de inteligencia emocional y de empatía que están descritas en este documento. De inteligencia emocional, amplíe un poquito. Amplíenos un minutito sobre esa cuestión. Mira, cada paciente es un mundo completamente distinto. Igual que hablamos de medicina personalizada de precisión, también con el paciente, lo que en este momento creo que es la tendencia, o tiene que ser la tendencia con todo este bagaje que tenemos, es la información o la relación personalizada de precisión. Es decir, hay pacientes que quieren saber más de su enfermedad, pacientes que quieren saber menos, pacientes que quieren el último detalle y participar al máximo en la decisión clínica, pacientes que quieren delegar en el médico. Y para el paciente darle esa oportunidad, el paciente tiene que estar informado y tiene que estar formado y que él decida de acuerdo con el clínico. Con lo cual hay muchísimo que hacer. Al final, con precisión, también hay que trabajar con el paciente a título individual y luego en otro ámbito también, que es la salud comunitaria. Y me imagino también que pacientes que quieren saberlo todo, ¿no? Porque muchas veces los médicos dicen, se te sienta una persona allí, parece que el catedrático será el que venía porque se leyó no sé cuántas cosas. Esto de la inteligencia emocional que decía Fede, yo creo que de lo que no se trata esto es de crear una nueva élite, una nueva fuente de discriminación. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que
parezca que se tiene acceso, solo una élite va a tener acceso a ciertas innovaciones, como por ejemplo los genomas. Esto no es cierto. Juan lo demuestra en su comunidad. Tienen acceso todos a quien desea y cumple unos requisitos para tener esta información. Y la mejor manera de esto, de evitar el elitismo, es invertir en la medicina de atención primaria. Nosotros hablamos de que precisamente la medicina de atención primaria debería ser un beneficiario directísimo de los programas de formación, porque por ahí es por donde entran los primeros pacientes al sistema, ¿no? Y donde los retrasos que se acumulen allí, pues porque no tienen formación suficiente, es donde van a tener un mayor efecto en el desarrollo patológico de la enfermedad. Luego, atención primaria. No, esto no es grandes equipos que están como son observados como si fueran un tótem. No, es la realidad, es transformar, como diría José Ángel Valente, las palabras en materia. Qué gran titular ese de no creemos una nueva élite. No. Pero a veces la percepción es eso, ¿no? Por el dato que nos aportaba de Navarra, pero déjeme decir, Navarra es una comunidad no muy grande, muy poderosa económicamente también, y yo no sé si eso está tan al acceso en el conjunto de España como está en Navarra. No, el hecho de que podamos trabajar así es una cuestión obviamente presupuestaria, pero no solamente es presupuestaria, es una cuestión de filosofía. Es una cuestión claramente de filosofía y es una filosofía de compartir, ¿no? Y yo creo que estamos dando en todas las comunidades, de verdad, he tenido últimamente mucha conexión con muchos compañeros de otras comunidades, todos estamos en la creencia de que, como decía antes Carlos, la sostenibilidad viene de dos fuentes: de que se asegure un presupuesto evidentemente satisfactorio para todos, y segundo, de que o trabajamos juntos los administrados y los administradores, o si no, esto no es sostenible. Y eso tiene muchas patas. Hoy tengo que hablar de formación, pero tiene la pata de la digitalización absoluta, la pata de la equidad. O sea, los datos, algo a la directora de los Data Lake, el problema no es tanto generar un lago de datos, es que los datos funcionen. Y de hecho la siguiente etapa ya no se llama Data Lake, se llama Data Fabric. Es decir, poner a trabajar los datos, que los tenemos todos. Entonces el esfuerzo es, y eso no es un esfuerzo extraordinariamente económico, ¿eh? Sí, eso lo estábamos planteando en la conversación con la directora general, que vamos más adelantados o hay más tendencia a acelerar la captación de datos que el análisis y la aplicación. Fernando. Sí, quería comentar que tampoco están trabajando las comunidades autónomas de forma totalmente aislada. Afortunadamente, en los últimos años, y después de estarlo pidiendo durante 2 décadas, están empezando a haber fuentes de financiación para grandes programas, tanto nacionales como europeos, en este ámbito, ¿no? Entonces, en España, por ejemplo, desde el Instituto de Salud Carlos III y Ministerio de Ciencia, se ha financiado el programa IMPACT, que es para desarrollar infraestructuras de datos para la medicina de precisión, y en él participan todas las comunidades autónomas, servicios de salud, universidades, etcétera. A nivel europeo, pues hay un proyecto también muy ambicioso que se llama 1+Million Genomes, o sea, 1 millón de genomas, en el que se pretende crear una infraestructura federada de genomas completos provistos por los países con unos estándares de calidad y de definición de datos concretos para que puedan ser utilizados por los investigadores y en el futuro por los clínicos. Bueno, es una buena noticia. Sí, mira, es relacionado con el impact. ¿Por qué? Algunos que estamos aquí, en 2017 elaboramos otro documento como este y nunca se sabe si horas de dedicación comprometida y generosa por parte de muchas personas tienen algún efecto. Y de aquel documento, gracias Chelo, el Instituto de Carlos III, bajo la dirección entonces de Raquel Lloti, incorporó las claves de ese documento para construir el programa IMPACT, que se financió con unos 30 millones de euros o así aproximadamente, ¿no, Fernando? El primer año, sí. Pero ese fue el arranque, ¿eh? Y hubo que esperar 3 años quizás a ver qué pasa con esto. Bueno, en todo caso estamos construyendo, ¿no? Sí, estamos eso construyendo. es, contribuimos, y eso es positivo. claro. Vamos a llevar esto a la práctica clínica, porque al final hay que ver qué competencias son necesarias para la traslación de esa medicina
personalizada de precisión a la práctica clínica? Sí. Bueno, yo diría primero que no hay que tener miedo a los datos. Están allí. No todo el mundo tiene que ser Fernando y manejarlos con una agilidad extraordinaria, ¿no? Pero sí que tenemos que hacernos familiares con los conceptos. Esta es la clave. Por un lado, los datos, pero estamos aquí un poco centrando en los datos porque es más fácil de imaginar. Pero hay, dentro de este plan, está el desarrollo de nuevos medicamentos en los que las farmacias se tendrán que renovar, las de los hospitales y todas, porque ya no serán solo pastillas o inyecciones, sino que necesitaremos células modificadas genéticamente para construir unas quimeras que sean adecuadas para potenciar el sistema inmune de cada paciente. Esto es el plan CAR-T, que España ha sido el segundo país de Europa que lo implementó y ahora pues se curan leucemias y linfomas que antes no se curaban y se van a curar otras enfermedades. O sea, células, que hace falta nuevas profesiones para que, y nuevos especialistas, que de los que hablamos también en el documento, para que incorporen oligonucleótidos modificados genéticamente, vectores de edición génica. Suena extraño, pero alguien tendrá que enseñarle a un experto en hepatología cómo corregir con edición génica una enfermedad hepática, ¿no? Y esto no es complejo. Da miedo porque no lo has estudiado y porque parece que los lenguajes abstractos nos alejan. Les alejan hasta los físicos, que son los más listos de la clase, ¿no? Pero cuando se lo explicas, a los 2 minutos están implementando lo que tú les has dicho, ¿no? Eso es lo que yo creo que necesitamos, perder el miedo por parte de todos, que no dé vergüenza decir, mira, yo no sé qué es un genoma, explícamelo, o yo no sé qué es el sistema CRISPR-Cas9 para editar un genoma, ¿no? Hay que saberlo, hay que introducirlo, practicarlo y dejar en manos de los expertos. Yo echo mucho de menos en la juventud la presencia de nuevos modelos en los que no sean tan banales. No digo que todos sean banales, al revés, porque yo cada año hay un 10% de los estudiantes que son talentos extraordinarios porque es el bien mejor repartido en el planeta. Aquí en esta sala hay varios de Huesca, ¿eh? Somos varios de Huesca, que es una provincia tan pequeña, ¿no? El talento está muy bien repartido en todo el planeta, ¿eh? Lo mejor. Pero hay profesiones como reprogramadores celulares o reprogramadores metabólicos o ingenieros genómicos, editores de genes, cuidadores de planetas, ingenieros de sentidos, que se apunten los jóvenes, porque las satisfacciones que encontrarán probablemente serán mucho mayores que la de ser un influencer. A mí me suena fascinante todo lo que está diciendo. Un influencer, ¿no? Podían ser, ¿no? En lugar de influencer. Un influencer genómico. Un influencer genómico o dataísta, que practiquen el dataísmo. Es la única religión que sigo y practico, el dataísmo. Vamos a ¿alguna aportación sobre esto, Juan? Yo creo que tenemos que transmitir a la gente que está formándose que hay que ser un poco, me van a decir, bastardo en el origen de los conocimientos. No te tiene que dar miedo apuntarte a un curso de programación de Python de la Facultad de Informática si estás haciendo medicina. Esa es la principal barrera. Es una buena recomendación. Una excelente recomendación. Federico, ¿algún comentario sobre la cuestión? Federico, empatado por la brillante intervención que acabas de hacer, Carlos, que resume todo. Empatado no viene por lo del especialista en hígado, ¿eh? Es otro... una traducción del es otro francés, término. Estaba buscando lo más adecuado para hoy. Claro, encajaba. Sí. No, tienes absolutamente toda la razón. Me encanta la frase, el titular, de que hay que perderle miedo a los datos, ¿no? Hay otro titular de uno de los expertos que nos acompaña en el instituto que asentó el término, ¿verdad, Chelo?, de que hay datos que curan. Sí. Y es verdad, hay datos que curan. Y es así. Y la vida lo demuestra, cada día lo va a demostrar más. Con lo cual yo creo que hay que perderle el miedo y que, desde luego, esto afecta no únicamente a los tratamientos, afecta a todo el proceso. Tú lo has dicho en investigación, el modelo de investigación está cambiando también. Las tradicionales investigaciones no es que se haya perdido la utilidad, ni muchísimo menos, de una fase 2, de una fase 3, pero hace falta trabajar con datos para agilizar, hacer pruebas de concepto, hacer modelos adaptativos, acortar los tiempos de desarrollo de fármacos, reducir la tasa de fracaso, que con modelos de datos podemos reducir esa altísima tasa de fracaso que tenemos. Nosotros estamos, por ejemplo, en este momento en Alzheimer,
Alzheimer. La tasa de fracaso en Alzheimer en desarrollo clínico es del 99,4%. No podemos permitirnos eso. Tenemos que tener más tasas de éxito, acortar los tiempos y los datos es magia. Una cosa muy importante que dijo Fernando y que prestamos muchísima atención en el documento y que no está en otros documentos es tomar datos no solo de los enfermos, sino del entorno y datos de la salud, de quién está sano, por qué está sano, por qué algunos están más sanos que otros, por qué en una comunidad hay ciertos beneficios para los que habitan en ella en torno a algunas enfermedades. Los datos no solo son de la enfermedad. Entre enfermedad y salud es un equilibrio tan difícil y tan inestable que por eso nosotros hablamos de las claves de la salud en lugar de las claves de la enfermedad y la salud en positivo como un compendio organizativo y dinámico de 8 o 9 propiedades que determinan que estemos sanos o no. Un cambio fundamental. Fernando, Sí. Solo por Sí. aterrizar un poco toda esta discusión Sí. que es apasionante, realmente los clínicos y los profesionales sanitarios van a disponer y disponen ya de 2 herramientas que son básicas para hacer todo esto una realidad. Una es la historia clínica, que quizá tenga que cambiar, quizá tenga que ser mejor, quizá tenga que estar más diseñada para soportar este tipo de procesos y no tanto el seguimiento administrativo de los pacientes. Y la segunda son los sistemas de soporte a la decisión. Sin ellos es imposible que esto se ponga en práctica. ¿Por qué? Pues porque estamos superando el umbral cognitivo de cualquier persona. No hay nadie, no hay ningún médico, por muy inteligente que sea, que pueda manejar en su cabeza todos los datos que se están generando sobre un paciente, ¿no? Entonces tenemos que desarrollar esos sistemas de soporte basados en inteligencia artificial o en lo que sea, pero que guíen al clínico en ese proceso, le asistan, despierten alarmas, despierten indicadores o le aconsejen cuál es el medicamento más apropiado para su perfil genético, ¿no? La farmacogenética. Entonces, todo eso ya existe y lo que hay que hacer es que los los profesionales sanitarios estén más familiarizados con el uso correcto de esas herramientas. muy bien. No, bueno, es que es eso, ¿no? Me plantea un problema de la ética del futuro, ¿no? Es cierto que ninguna mente humana ya puede abarcar todo esto. Luego, entonces, parece que vamos hacia el transhumanismo, poshumanismo, y entonces tendremos que crear una ética para robots, porque ellos tendrán, si nos van a sustituir, realmente tendrán que tomar decisiones o ayudar a tomar decisiones y tendrán que tener algún parámetro ético. Mi respuesta hoy es que hasta que no resolvamos el humanismo no deberíamos avanzar hasta al poshumanismo, ¿no? Cuando estamos todavía tan débiles en la primera parte, y entonces, ¿por qué no ayudar a los profesionales a que tengan soporte de decisión, pero que la decisión no pierda el componente humano todavía? Carlos, estos principios bioéticos Sí. habrá que tener mucho cuidado, ¿no?, de incorporarlos así de pronto en estos procesos asistenciales sin saber a dónde nos pueden conducir. Sí, pero a mí lo que me da miedo es la ignorancia, no el conocimiento. Eso es para mí la clave. Entonces, no me da miedo el conocimiento en ningún sitio. No conozco a nadie que haya venido a pedirnos ayuda para leer sus genomas, que era porque les gustaría ser un poco más altos o más rubios. Era porque tenían un problema gravísimo, gravísimo, que ni siquiera la medicina, podemos decir, más rutinaria podía abordar y necesitaba una atención especializada, concreta, personalizada de verdad. Lo que pasa que esto que se puede hacer a nivel individualizado o por comunidades más o menos ricas o pobres, lo que queremos, y para eso nos pusimos en este documento, es que sea realmente equitativo y construya equidad y contribuya a mejorar la salud. No queremos que el triunfo de la medicina sea cuando todos seamos prepacientes o cuasi enfermos. Queremos estar sanos. Evidentemente, evidentemente. Bueno, Aquí tenemos un documento, lo Sí. hemos compartido, lo hemos conocido, hay que remitir al documento porque para eso está, pero ahora a la aplicación estamos concluyendo este fantástico debate que ojalá tuviera 3 horas, quizá habría que programarlo de otro modo. Yo diría, pero ¿qué barreras nos podemos encontrar para aplicarlo, en algún lugar? Pueden ser económicas, pueden ser del cambio cultural, hemos comentado también con la directora general, aquí hay un cambio cultural y mucha gente dice, oiga, como pasa en todas las profesiones, no me traiga nada nuevo, no me complique usted la vida. ¿Qué barreras nos podemos encontrar?
Una pregunta para todos y vamos. Sí, bueno, yo casi te cedo mi turno. ¿Por qué? Porque tú has roto algunas. O sea, económicas, seguro que te has preguntado esto de el coste de implementarlo o el coste Claro. de no implementarlo, O sea, ¿no? yo creo que hay 4 tipos de barreras. El primero es tecnológico. La barrera tecnológica existe. O sea, estamos aquí creyendo que todo es fácil, pero no es fácil. Entonces, Impact es una solución que se ha planteado en España. Necesitamos que todo el mundo tenga acceso a la mejor tecnología posible. Y eso incluye un manejo de datos adecuado. Y eso incluye que el profesional sanitario tenga conocimientos para utilizarlos, o sea, tecnológica. Segundo es formación, que es de lo que estamos hablando hoy. Tercera, para mí, crítica, el conocimiento ético y legal de las posibilidades que tenemos. Eso nos parece que está conseguido, pero no es verdad. Los pacientes son personas y las personas tienen unos derechos que ahora mismo son también derechos digitales, de retractación, de no compartir sus datos o de conocerlos, de cederlos, de cobrarlos, no cobrarlos. Hace falta mucha legislación que no está fácil. Europa nos lo pone complicadito. O sea, que esas 3 barreras, como que, y luego, básicamente, el tema de incorporar al paciente en la decisión. No tenemos mecanismos, de verdad, más que la buena voluntad de los profesionales sanitarios para que esa canalización de voluntad del paciente llegue a las administraciones. No los hay. La decisión se toma porque tienes experiencia, porque consultas y porque compartes. Pero es cierto que hay limitados los mecanismos de participación de los pacientes en la toma de decisiones. Es importante porque por la debilidad de la confidencialidad y yo diría que también pues la intimidad es muy frágil en estos sistemas, la fragilidad de la intimidad. Tengo medio cerebro que soy medio ingeniero, medio informático, el otro medio biomédico, me gusta concretar las cosas, ¿no? Entonces, esto es un documento que está muy bien, pero que no queremos que se quede en un cajón. Por eso le pregunto Entonces, por las barreras. ¿Qué hay que hacer ahora? Esas barreras son perfectamente válidas, pero son también de alto nivel. Lo que tenemos que conseguir es muy claro, es el interés de las instituciones, ya sean ministerios, ya sean consejerías de educación, de sanidad, ya sean colegios profesionales, para que pongan en marcha todos los instrumentos que se basan en un marco de competencias y que dan esos pasos que necesitamos para certificar a los profesionales, para acreditar los programas educativos, o sea, para hacer realidad un mecanismo de obtención de credenciales en este ámbito. Para que alguien se presente a una oferta de empleo diciendo yo es que soy experto en medicina de precisión y un empleador tenga la garantía de poder contratar a esa persona con garantías. Porque si no, ahora estamos moviéndonos en el terreno de la palabrería. Cualquiera es un experto en medicina de precisión. Claro, yo puedo ver, si es un científico, pues puedo mirar su currículum, puedo mirar sus papers, puedo mirar tal, pero si viene de la industria, yo no sé cuáles son sus credenciales. Entonces necesitamos un sistema de profesionalización. Esto solamente es el embrión. Ahora necesitamos que los organismos responsables, las escuelas de salud, los colegios, las sociedades científicas, se lo tomen en serio, se pongan a trabajar y desarrollen todas las herramientas que necesitamos para que esto valga para algo. ¿Y ahí cree que las sociedades científicas tienen mucho que decir? Claro. Muchísimo en ello, las sociedades médicas, pero también las sociedades de biología, genética, de nuevo. ¿Por qué? Porque van a recibir beneficio, porque sus egresados en las universidades, sus expertos van a tener un acceso muy riguroso y reglado al mercado. Solo decir, Federico, que vosotros creo que tenéis la palabra ahora. ¿Por qué? Porque aquí se dice incluso a quién habría que hacer las credenciales, los créditos, estos mecanismos que nosotros manejamos, pero nosotros no tenemos la influencia. Fíjate, Juan, cuántos años y cuántas reuniones, yo menos que tú, pero hemos participado por el tema de la genética médica. Vosotros, como fue en el anterior documento, se llevará al ministerio, me imagino, y entonces es otro proceso. Pero fíjate, recordad que parece que no funciona, pero el anterior mecanismo funcionó y el programa Impact, aunque no lo digan, nosotros lo sabemos. Pues está todo esto cargado de esperanza. Yo quiero Sí, claro. cargado de Hemos esperanza. venido a hablar de la esperanza, ¿no? Claro que sí, ¿no? Cargado de esperanza. Hablamos de barreras, de dificultades, de preocupaciones, pero al final hay un fondo de entender que todo esto está cambiando, de que realmente hay aquí algún elemento, por lo menos, y este documento nos orienta sobre la cuestión, y creo que cada uno sale
mentalmente, digamos, con deberes, ¿no? A Federico le pregunto, para terminar, ¿qué impacto puede tener este marco de competencias en el Sistema Nacional de Salud? Brevemente. Pues evidentemente tiene que tener muchísimo impacto. Al final hay permeabilidad, como decía Carlos. El documento de propuesta de recomendaciones, bueno, pues inspiró también al Senado, nos llamaron del Senado a explicar el documento, se movilizó el Ministerio, se llevó al Consejo Interterritorial, lo adaptaron las comunidades autónomas, lo adoptaron y adaptaron también, en cierto modo. Bueno, el de transformación digital ha pasado lo mismo y desde luego, es una hoja de ruta que tiene que seguir el sistema y vamos a intentar, y contesto a Carlos, evidentemente, que haya la máxima permeabilidad posible. Pero esto va a influir en los cambios por lo siguiente. La aceptación política a nivel de decisores que está teniendo nos está sorprendiendo. Nos han llamado, ¿verdad, Chelo?, de varias comunidades autónomas de diferentes signos políticos para que les expliquemos el documento de la Comunidad de Cataluña, de la Comunidad de Madrid. Nos ha llamado la Comisión de Educación del Congreso, no solo la de Sanidad, sino la de Educación del Congreso, e incluso ya avanzo en primicia que vamos a organizar una jornada que contaremos con muchos de vosotros para formar e inspirar a decisores políticos en el propio Parlamento de las comisiones de Sanidad, de Educación y de Ciencia del Congreso y del Senado. O sea, como veis, ya tenemos la maquinaria activada. Es el trabajo hecho. Otra cosa que quería decir es, el panel fue extraordinario. Manuel, el panel fue extraordinario. Hombre, es que yo debo terminar y no quiero terminar. Sí, o sea, bueno. Fíjate, no, es que no quiero terminar. No, pero que funcionó porque genial. Las aportaciones de todos ustedes pues son realmente muy interesantes. Yo, si me permito invitar a la Fundación Instituto Roche, volvamos a reunirnos para hablar de esta cuestión, porque es realmente muy inspirador y muy esperanzador. Creo que este tipo de debates nos marcan dónde estamos, dónde vamos y dónde queremos ir. Y eso, con toda la solvencia de los conocimientos que ustedes tienen, y además desde distintos ámbitos, ¿no? Y desde distintos ámbitos, incluso hasta geográficos y de responsabilidades, nos dan una pista de que probablemente vamos por el buen camino, pero que no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder, porque al final, como han dicho ustedes, en esta relación tan interesante de titulares, al final estamos jugando con la salud y estamos hablando y queremos hablar de la salud y no de la enfermedad. Extraordinario panel, efectivamente. Muchísimas gracias a todos y gracias por organizarlo.